speak momentarily. As he is, I just want to begin also by thanking you again. I know how hard it is to come after work, to be here, and really appreciate you showing up for your kids, as this is a very instrumental moment in your child's education path. And I know that for those of you who showed up last night to be with us in solidarity and support, we thank you so much. Your voices were heard, your presence was felt, and we stood shoulder to shoulder with you during a very devastating time for John Henry's history. Queríamos primero empezar por agradecerles a todos los que fueron anoche a la junta. Fue algo que fue algo pues emocional para algunos de nosotros. La junta no esperábamos que fuera así. Estábamos esperando que ellos respondieran a los testimonios de los padres, que escucharan de los alumnos, del personal de la escuela, pero pues no fue así. Entonces, queremos primero que nada decirles que estamos muy agradecidos con todo el apoyo de toda la comunidad, y también explicarles que no necesariamente está perdido todo. Todavía vamos a seguir tratando de pelear por la escuela, pero por ahorita con el condado ya nos dijeron que ya ellos no iban a tomar acción en términos de la apelación. So this morning we met with your students and some of you who are here today to talk about what was going to happen to John Henry after the county took no action to vote for the appeal. Entonces, hoy estamos hablando acerca de lo que pasó. Estuvimos hablando con los estudiantes en la mañana. Tuvimos a los estudiantes presentes para explicarles exactamente qué es lo que pasó, qué es las acciones que vamos a tomar ahorita en estos próximos meses. Mm-hmm. And so for those of you who weren't there last night, we want to explain to you what happened so you understand the context, and then we're going to spend some time talking to you about next steps. Y como ya les expliqué, con los que no estuvieron ahí, eso fue lo que pasó en el condado, que nos dijeron que no iban a tomar acción en términos de la apelación. Entonces, ya con el condado ya no podemos hacer nada. Ya vamos nosotros a movernos al siguiente paso, que va a ser, como les había explicado, la acción legal y la acción con el estado de California. So last night, the Contra Costa Board of Education voted to take no action, which means then that John Henry can appeal to the state. Anoche el condado votó, la mayoría de la mesa directiva votó para no tomar ninguna acción en términos de la apelación de John Henry High School. Entonces eso significa que no van a mirar nuestros documentos, todo lo que ya les habíamos mandado, no van a ellos a revisar todos esos documentos y todos esos papeles, así que no van a tomar acción en términos de la apelación. Y lo que sigue en términos de la apelación es con el estado de California. And what that means is that when we do not have an action taken against us, we are essentially in limbo. And so as a administrative staff, we have to advise parents to make the best choice for your student. Entonces, como vamos a ir con el estado de California a apelar la decisión del distrito de cerrar la escuela, vamos a ir al estado de California, pero el problema es de que nosotros estamos en un estado que no sabemos qué vaya a pasar con el estado de California. Entonces, you can say that we would go in July.
Vamos a ir al estado de California. Nosotros, nuestra apelación, el proceso va a pasar hasta en julio. Entonces, en julio es bastante tarde para que nosotros podamos empezar clases otra vez en agosto para el año que sigue. Entonces, ahorita el problema es ese, que no vamos a tener ningún tipo de respuesta del estado ni tampoco de la corte hasta en julio. Entonces, pues ahí es la dificultad y nosotros como personal, como líderes de la escuela, queremos que ustedes sepan qué hacer, que tengan un plan para sus estudiantes, para sus hijos, en caso de que la escuela no renueve el año que viene. So what Ms. Flores is just saying is that we wouldn't know until July. And the school year ends on June 5th. As a result, despite what a method is doing as a CMO, and Dr. Vaca could talk to you about the legalities of that, at the ground level, what administration is advising you to do is to really think about your options for next year. And that's what we're here to discuss. Y eso es lo que, por eso es que les pedimos a ustedes que vinieran para discutir cuáles son las opciones y cuál es el plan que nosotros les vamos a recomendar para sus niños en términos de la escuela, que no vamos a tener esa respuesta hasta ya en julio. So this morning we spoke to your children about what that means. And as parents, we advise you to really pay attention to what we're going to say, because what you do between now and in the month is really going to impact your child's education. Ahorita lo que ya hablamos con los muchachos esta mañana es acerca de sus opciones en términos de una escuela. Queremos que ellos tengan un plan B, que tengan otra opción para el siguiente año escolar en caso de que John Henry no renueve. Queremos que todos los estudiantes del grado que ahorita están en el grado 9, 10 y 11 tengan un lugar en una escuela para empezar el año que viene. Entonces, ahorita lo que les pedimos es de que ustedes empiecen a pensar en qué escuela van a poner a sus hijos para el año que viene, porque no es de seguro que la escuela de nosotros se vaya a renovar. Entonces necesitamos que, yo sé que es algo difícil pensar en esto, pero es ahorita la realidad que tenemos. Entonces queremos que ustedes tengan un lugar en una escuela para el año que viene, y vamos a ayudar con ese proceso en términos del transfer, de todo el papel de transfer y de todo lo que se tiene que hacer, las aplicaciones por internet, para que ustedes tengan una posibilidad de poner a sus hijos en una escuela el año que viene. En caso de que John Henry nos apruebe en la escuela y podamos seguir el año que viene, los muchachos tienen espacio garantizado aquí para el año que viene. No hay necesidad de hacer otra aplicación con nosotros en caso de que sí sigamos. Pero no sabemos, no estamos seguros. Así que es por eso que les estamos recomendando que al final de marzo ya todos tengan una escuela segura para el año que viene. Entonces, como ya les dije, si en caso de que los muchachos, si en caso de que la escuela esté aquí el año que viene, todos sus hijos tienen espacio aquí. Y también los que vienen del grado 8 para el grado 9 tienen espacio en la escuela. Es garantizado que les vamos a dar ese espacio a todos ustedes. So what that means is for those of you who have not been thinking about your child's education beyond John Henry High School, now is the time to start thinking where it is that you want to apply your children to go to. Ms. Flores has just mentioned briefly the process, and we can go into that in more detail, but want you to start having those conversations with your child about where it is that they want to go to for next year. I know some questions that the kids raised was, what about our credits? What about the classes that we've taken? And because John Henry is an accredited high school, all those classes and
classes and grades and points will transfer over to another high school. We have our CEO here tonight who can also address some of the next steps. But after his address, we can answer some of the technical pieces of the work, and we have people here on staff who's going to help your students with that transition. Queremos asegurarles de que todos los créditos, todos los diplomas, nosotros estamos acreditados como escuela. La acreditación es que tenemos, la hemos tenido desde que abrimos y la tenemos por los próximos 5 años. Entonces, los diplomas que han sido certificados, los diplomas que van a ser certificados este año, todos esos son válidos por siempre, o sea, para toda la vida. Entonces, queremos que entiendan de que los estudiantes que se van a graduar este año y los que se han graduado los últimos 2 años de aquí, los diplomas son válidos y se los van a aceptar en cualquier universidad por toda la vida. Los cursos que ellos tomaron aquí, que están tomando aquí, también son válidos. Nosotros tenemos la acreditación con todas las universidades de California y con Estados Unidos. Así que todos los cursos que ellos estén tomando aquí se los tienen que hacer válidos en cualquier otra escuela donde se tuvieran que transferir en caso de que John Henry cierre. Queremos que todos entiendan eso porque algunas escuelas y tal vez algunos distritos les hagan problemas porque cualquier tipo de cosas. Queremos que ustedes entiendan y que sepan y que aboguen por ustedes mismos. Todos los cursos que han tomado aquí son válidos en cualquier escuela, en cualquier high school de California y de Estados Unidos. Así que si les están dando problemas con eso, por favor, vengan a decirnos porque nosotros podemos ayudarles con eso también. Pero quiero que ustedes sepan que todo lo que hemos estado haciendo aquí desde que empezamos hasta ahorita ha sido legal, ha sido válido, entonces lo tienen que validar en todas las demás instituciones. I also want to say that going through a significant change such as this can be really grief-stricken for your children as well as your family. And I want to name that your children and the staff have been hurting and are grieving through this process. And so as parents, I want you to be encouraged to have conversations with your child and understand that this is a significant impact that has taking a toll on our community. And today we had counselors and grief counselors on site to have those conversations with your children and staff members because it's been a very, very trying time. Queremos también decirles que estos momentos han sido pues muy difíciles para todos, para los estudiantes, la transición, el cambio de ellos pensar que tienen que ir a un lugar nuevo, tal vez no van a estar con sus amigos. Eso es bastante difícil para ellos, ha sido muy difícil también para el personal de la escuela, el saber que ya no vamos a estar, tal vez ya no vamos a estar aquí el año que viene. Para ustedes como papás, entendemos que este es un proceso muy, muy difícil y hoy en la mañana lo que hicimos fue, tuvimos 5 consejeros que estuvieron aquí todo el día en la escuela para apoyar y para, en caso de que algún estudiante se sintiera pues con ganas de llorar o que quisiera hablar con uno de los consejeros, porque sabemos que es algo muy, muy difícil y tal vez ahorita algunos estudiantes o algunos de nosotros no nos va a pegar tanto como tal vez va a pegarnos ya en unos meses. Entonces queremos que ustedes sepan que aquí estamos para apoyar, para tener esa pues relación y apoyar al estudiante lo más que se pueda. Ustedes como familias tenemos que seguir adelante, seguir fuertes, pero al final del día no sabemos qué va a pasar. Entonces, ustedes también hablen con sus niños a ver cómo están. Yo sé que esas conversaciones ya las han tenido la mayoría de ustedes, pero ahora que tuvimos la junta con los estudiantes ya les explicamos un poquito más de lo que está pasando, de cómo el plan
qué plan va a hacer para un futuro. Así que si ustedes tienen alguna pregunta o algún, pues lo que necesiten, aquí estamos como escuela. Y yo les dije a los muchachos también que aquí estoy para ayudarlos. Yo voy a seguir con esta organización. Si John Henry se renueva o no, de todos modos voy a seguir aquí. Así que ellos tienen el apoyo mío. Si en caso de que necesiten una ayuda con sus aplicaciones en un futuro, ayuda con lo que sea, aquí estamos, somos una familia y así vamos a seguir. Entonces, aquí está nuestro CEO, el doctor Vaca, y estamos nosotros para responder a cualquier pregunta que ustedes tengan. And so the last thing I want to do before you can ask some questions for Dr. Vaca is to say that you're not alone in this process. We are here for you, and we're going to support you, your child, and your family through this. So please, if you have any questions, even if it's not tonight, but as this process continues, please do not hesitate to reach out to Ms. Flores, to myself, to Dr. Vaca, Ms. Villa, Ms. Averly, if you're over at BJRCA and you have some questions as well, so that you don't feel alone in this process, because there are people here, and Ms. Padilla, who's actually knows how to do this process really well. We're all here to support you, so please don't feel like you can't reach out for help. Y por último, antes de contestar preguntas, queremos decirles que aquí estamos para contestar. Si es que no tienen preguntas o no se acuerdan de algo ahorita y después quieren preguntar algo, aquí vamos a estar. Pueden buscarme a mí o a Ms. Averly, que está en Benito o en RCA, a Ms. Villa, al Dr. Vaca, a Ms. Kim. Todos estamos aquí para apoyarnos. Y esperemos que todo salga bien, pero en este proceso, en estos meses, sí queremos que ustedes pues busquen esa otra opción para el año que viene. Así que vamos a contestar preguntas, pero en caso de que ustedes necesiten un poquito más de apoyo o una junta privada, también Ms. Eva Padilla se va a encargar del proceso de transfers para ayudarles, porque hay veces que el distrito es un poco no contesta de una manera muy buena a nuestra comunidad. Entonces ella ha trabajado con el distrito anteriormente y sabe exactamente todo el proceso en términos de transfer, para ayudar con eso y para brindarles apoyo si es que ella también puede ayudarles con la aplicación de internet, al igual a ir al distrito para abogar por ustedes y para estar ahí como un recurso más en caso de que el distrito les esté dando problemas con algo. Entonces, el doctor Vaca va a decirles un poco más del proceso que nosotros vamos a tomar para la apelación y también en términos legales. So Dr. Vaca is going to talk a little bit about the process in terms of our appeal and the legal action that we are also going to take. Anoche fue una noche muy difícil para nosotros. Tuvimos los padres y los alumnos hablando con los miembros de la mesa directiva del condado acerca de John Henry y qué tan importante John Henry era en su vida y qué tan importante John Henry era para ellos en el éxito de su vida. Y las palabras cayeron en el suelo, no cayeron en los oídos de los miembros de la mesa directiva. Ahora, un poco cansado porque estuvimos ahí anoche muy tarde, no dormí muy bien anoche, un poco sangrado, pero no derrotado. Tenemos la posibilidad de hacer una apelación y vamos a hacer una apelación con el Estado. La apelación se tiene que archivar el 30 de marzo, pero la audiencia en la apelación no se va a llevar a cabo hasta el 8 y 9 de julio. Entonces, para ese tiempo, obviamente, ustedes se han buscado otra escuela posiblemente para sus hijos. No sabemos qué va a pasar con la apelación.
en el mismo sentido que no sabíamos qué iba a pasar con la apelación con el condado. Pero aparte de la apelación, tenemos un proceso legal que estamos contemplando tomar. Esa es una acción, una demanda contra el distrito por haber negado a nosotros la posibilidad de responder a los hechos que produjeron la escuela contra nosotros. Si hacemos eso, es muy posible que podamos obtener lo que se llama un TRO, una posibilidad de restricción donde no pueden cerrar la escuela hasta que se termina el proceso legal. Es posible que podemos por otro año seguir con ese proceso. El problema que enfrentamos con eso es que es muy costoso y no sabemos si tenemos en realidad